Una mujer me escribió, está mal por penas de amor, me mandó un mail, así que lo voy a leer. Es extenso, pero bueno, vamos a analizar la historia de esta mujer. Ignacio, muchas gracias por leerme, seré lo más concisa posible. Tengo 37 años recién cumplidos, aunque no los aparento. Parezco de menos edad. Voy a cambiar un par de datos porque después las mujeres generalmente muchas sienten que pueden ser descubiertas. Me desempeño laboralmente en un ámbito corporativo. Tengo el sol en, el ascendente en y la luna en. Además soy, según el horóscopo chino, me dicen constantemente que soy muy atractiva, magnética y sensual. Y aunque una parte mía lo sabe, la realidad es que no lo tengo incorporado internamente al 100%. La típica no me la creo. Últimamente las emociones más comunes a nosotras, las mujeres, me están ganando la batalla. He estado muy angustiada, melancólica y además con mucha bronca, producto de la enorme frustración que siento. Estoy infelizmente casada desde hace 7 años con J, de 38 años. El matrimonio sobrevive gracias a la costumbre, al cariño mutuo, la independencia, al pretexto de un par de deudas, al temor a la soledad. No es una relación en la que prime ni el amor ni la pasión. Por el contrario, lo que más abunda es la violencia verbal seguida por reconciliaciones, mimos y tratos infantiles. También las amenazas de uno y otro lado de cortar la relación, los reproches que son moneda corriente, etcétera, etcétera. Hay más de negativo que de positivo. Probablemente debido a todo esto es que siento que me enamoré de otro hombre, al que llamaremos Z. Sé que esto que le cuento no es para nada original y debo haberlo leído o escuchado en disímiles oportunidades. Z es un hombre que está de novio hace 10 o 15 años con la misma mujer, sumamente tímido y de clase humilde. Lo conozco hace 3 años y según su fecha de nacimiento, él es un geminiano con ascendente y la luna. No sé si hice bien las cuentas, por lo que le doy la libertad para que me corrija si su ascendente o luna llegasen a estar erróneos. Él siempre me prestó mucha atención, estaba pendiente de todo lo que yo hacía, era capaz de recordar con lujo de detalles, circunstancias, ropas, colores, horas, de aquellas situaciones en las que por alguna razón habíamos coincidido. Me hacía saber que me consideraba especial, siempre me enviaba mails, mensajes y se aseguraba de que yo sintiera que él estaba ahí, presente, pero dentro del marco de camaradería y compañero de estudios. Yo intuía que él estaba interesado o que se sentía atraído o intrigado por mí, pero mis preocupaciones constantes, mi situación matrimonial absorbían todo mi tiempo, con lo cual durante estos 3 años de interacción con Z, lo traté con amabilidad, pero siempre algo distante. Cordial, pero evitando los temas que sugiriesen un curso en la conversación más osado. Quizás esa misma actitud de distancia y misterio lo atrajo más aún. En esos 3 años ha habido ocasiones en que hemos caminado juntos hasta mi parada de colectivo y en ese trayecto él enfocó siempre la conversación a lo que yo sentía, a mi belleza, a las cosas en común que tenemos. Es decir, yo me sentía semi-cortejada y con poder, porque veía su interés y su devoción. Yo elegí en esas situaciones desviar la conversación hacia lo neutro. Confieso que no sabía qué hacer con la situación y ambos manteníamos el trato de amigos y compañeritos. Reconozco ahora que siempre me sentí atraída por Z, pero lo reprimí o no me daba cuenta o no quería darme cuenta. No quise darme cuenta.
Durante el último año, Z subió el tono de sus mensajes y la interacción por Facebook se incrementó y mucho. El coincidir juntos en un seminario y varias materias nos unió más aún. Agrego que mis problemas matrimoniales no le son ajenos a Z y para no hacerla larga, yo me empecé a involucrar más en sus comunicaciones. Fuimos ganando confianza y poco a poco el chat se hizo extenso y las preguntas por parte de él más atrevidas, más osadas, los temas más profundos, al punto de contarnos cosas intensas en lo que a miserias propias y virtudes se refiere. Y yo comencé a sentir las llamadas mariposas en el estómago. A principios de octubre, él me preguntó si las cosas con mi esposo estaban bien. Él sabía que con mi esposo estábamos mal todos estos años, estuvimos mal. Yo le mentí, le dije que sí, que todo estaba bien, y a partir de ahí se soltó. Contradictoriamente, sus mensajes tenían otro tono, quería saber más de mí, lanzaba indirectas, como ir a tomar una cerveza una tarde o una noche, porque con el chat no alcanza. La pregunta que más me descolocó fue: ¿hiciste el amor con alguien cuando te fuiste de vacaciones? Yo ya venía perdiendo el control de la situación emocional y deseando que pasase algo entre nosotros, que saliésemos de ese chat, que concretáramos. Esa pregunta de hacer el amor con otra persona me pareció muy fuerte. Me di cuenta que de amigos ese chat no tenía nada, que algo estaba pasando, que se nos estaba yendo de las manos. 2 semanas antes coincidimos en un espacio determinado y a pedido mío, él me acompañó hasta la parada en 2 ocasiones. En esas caminatas me sentía como una adolescente enamorada. Sabía que a él le pasaban cosas conmigo y yo por fin lo estaba dejando entrar. Llegábamos a las esquinas y él se demoraba a propósito, se quedaba parado conversando conmigo, aun cuando la luz verde ya estaba. Me di cuenta que lo hacía para no llegar nunca al lugar de la despedida. Todas estas cosas encendieron una pasión en mí y un enamoramiento muy intensos. Finalmente le dije que aceptaba la cerveza y que esa pregunta se le iba a contestar personalmente, la de si hizo o no el amor en el verano. Él se mostró reticente a reunirse, aunque terminó aceptando. Le dije durante la cerveza que sus mensajes ambiguos habían llegado, que lo de amigos no iba más, que la idea del encuentro era blanquear la situación para saber dónde estábamos parados. No hubo un solo beso en las 4 horas que estuvimos hablando, solo miradas intensísimas y la confesión por parte de ambos de lo que nos pasaba. Raro, ¿no? ¿Qué quería yo? ¿El romance, el beso, el desborde? Bueno, eso no fue precisamente lo que ocurrió. Me repitió en varias ocasiones que no podía creer que estuviese ahí, que no se imaginó nunca lo que se iba a hablar en la charla, que se había imaginado una charla liviana, en contraposición con lo que realmente ocurrió. Me dio la sensación de que él no me concebía con el suficiente valor y determinación como para tomar las riendas del asunto en mis manos. Ese lado mío lo dejó estupefacto. Me dijo que no me conocía tanto como pensaba y que yo lo asombraba. Me dijo que si nuestras circunstancias fueran diferentes, él saltaría encima mío por sobre las cervezas, que no estaba en sus planes el tener que decirme nunca las cosas que había tenido que decirme. Todo esto con miradas de 2 minutos, mucha química, sensualidad en el aire y demás. Y no pasó nada. Y los días subsiguientes él estuvo esquivo. Habíamos blanqueado. Ahora hacía falta saber qué hacer con eso. Una parte mía consideraba su actuación muy extraña, muy rara. Me sentía insegura, rechazada. Un par de veces me habló por Facebook, me dijo que no sabía qué hacer. No porque estuviese mal o bien, sino por él, que si yo prefería que él no le hablase más. Y cosas así ambiguas y poco directas. 4 días después de la cerveza,
Me dijo por mensaje de texto que quería saber si yo estaba triste, desilusionada, cómo estaba. Yo le dije que me sentía rara, solo eso, y que me costaba saber qué sentía él, porque no estaba hablando. Y su respuesta me dejó atónita. Me dijo que aunque se encontraba mejor, todos esos días le había costado respirar, que continuaba con una sensación muy rara en la panza, que al despedirse el día del encuentro no existía nada a su alrededor, solo un punto fijo en la nada, su mente pensando en mí, recordando lo vivido, que al día siguiente al estar con la novia no podía dejar de pensar en mí, incluso cuando hacían el amor. Eso me sonó muy fuerte. Que si en algún momento yo llegase a interesarme por alguien, que por favor se lo dijera, más allá de su situación emocional. Cerró los mensajes diciendo que se había largado a llorar por la novia, pero que prefería no contarme los detalles porque era algo sumamente privado. Al leer todo esto, quería escribirle: encontrémonos, avancemos con esto, démosle un fin a esta historia o un principio, pero me contuve y sí le dije que me pasaba igual, que no podía comer, que me costaba respirar, que mi panza tenía raras sensaciones, que las mariposas se habían multiplicado, etc. Me dijo que me llamaba más tarde por otro tema y así lo hizo a las 2 horas y me dijo básicamente que nos alejásemos, que tratásemos de guardar distancia, que se iba de vacaciones por 2 semanas y que en ese lapso no iba a entrar a Facebook. La llamada no me cayó bien, me cayó como un balde de agua fría. Después de semejantes mensajes, no me esperaba esto. Durante sus 2 semanas de vacaciones he tenido que hacer un esfuerzo enorme para seguir viviendo literalmente. Allá regresó y como ya me temía, su silencio y su distancia continúan. No comprendo cómo alguien que sabe reconocer las reacciones físicas del enamoramiento, que piensa en mí cuando está con la novia, que encima lo confiesa, no es capaz de tomar otra decisión. Nuestro historial me invitaba a divorciarme, a dejarlo todo por eso que llaman la posibilidad del amor verdadero. Y yo estaba, y no sé si lo estoy aún, dispuesta a hacerlo. Pero al parecer no sucede lo mismo con él. Lo distinto de esta historia es que Z cambió su proyección y actitud. Los roles, el mío y el de él, parecen haberse invertido completamente. Y concretamente quisiera que me des tu opinión. ¿Por qué crees que él cambió? ¿Por miedo? ¿Porque simplemente no está interesado? ¿Algo más que yo no estoy viendo? ¿Fue mi actitud, la posibilidad de concreción lo que lo espantaron? ¿O siempre fue todo un juego para él? ¿O esos mensajes de texto tan fuertes, por qué me los escribió? Desafortunadamente tendremos que seguir viéndonos, Z y yo, en grupos cerrados por temas de estudios durante los próximos 3 años. Me he extendido demasiado. Le pido por favor reguarde mi intimidad. En realidad solamente pusiste letras. Y gracias por ayudar a ver con claridad, aunque no siempre es posible hacerlo. Agradecida, X. Bueno, vamos a analizar la historia. Una historia muy larga, tiene muchas variables, pero en realidad se puede simplificar en pocas palabras. Básicamente lo que sucede en este tipo de historias es que la persona que viene detrás o por detrás, la persona que está en una posición débil, digamos Z, este hombre, intenta expandirse a través de esa otra mujer, de la mujer que me escribe. Entonces la tiene idealizada. De hecho, es verdad la historia en sí. Él recuerda los colores, los sabores, detalles importantes. Es como que la persona trata de expandirse a través de la otra. Entonces, básicamente las personas quieren expandirse, es una necesidad. Pero cuando se da vuelta la tortilla y se encuentra con la situación que es él el que debe hacerse cargo, ahí desaparece, se borra. Es como que yo quiera ser músico de un grupo que tengo idealizado y cuando llega esa propuesta me doy cuenta que ese grupo que tenía tan idealizado tiene sus limitaciones y entonces no me quiero hacer cargo. Porque las personas quieren recibir y no quieren dar. Z se encontró con la situación finalmente que tenía que hacerse cargo.
y no le daba el cuero para hacerse cargo, o no quiso, o se sintió angustiado, o no era lo que esperaba. Él esperaba que la situación lo conectara a él, no él tener que conectar a la situación. Entonces la realidad es muy simple. Dar o no dar, esa es la cuestión. Z no está para dar. No está para dar. Está para recibir. Entonces el rol de recibir lo hace muy bien. Recuerda los sabores, recuerda los detalles, suma todas las horas posibles, habidas y por haber. En el Facebook te escucha 1 hora, te escucha 2 horas, te escucha 4 horas. Él cree que va a llegar hacia algún punto, pero cuando el punto llega a él y ese punto le pone la esfera a él, el tipo se borra, el tipo desaparece. El tipo no tiene la capacidad de hacerse cargo. Bien decís que te hubieras separado por él, que a través de él empezaste a sentir a tu verdadero amor. Eso porque proyectaste internamente lo que sentís que es verdadero en ese punto que es erróneo. Él activó determinados mecanismos que tienen que ver con tus sentimientos, que son verdaderos, pero él no tiene la capacidad de conectar externamente con esa realidad o esos sentimientos que estás vivenciando internamente. Obviamente por sus propias limitaciones. De hecho, era reticente a encontrarse en el bar, más allá que él creaba la situación, él, al tenerte tan idealizada, sentía que no iba a lograrlo, en una actitud obviamente muy infantil de su parte. Evidentemente, él no es la base del amor verdadero. Él no se siente así, él sintió una presión. Hablas de esas 4 horas, tenés que analizarlas en ese bar y vas a darte cuenta que si bien esa energía está presente, él mismo te dice que él se sorprende que nunca esperó verte de esa forma. De esa forma, ¿qué quiere decir con eso? Débil, te vio vulnerable emocionalmente. Lo buscaste como sostén para tu vida, como un apoyo, como un soporte, y él no está predispuesto o no puede o no quiere o siente la angustia o sus propias limitaciones. Es una persona que puede cumplir con su novia, hay que ver cómo interactúa en esa relación y donde buscaba una expansión a nivel mental a través tuyo. Pero cuando se le dio vuelta, entonces ahí se encontró con sus propias vulnerabilidades a nivel emocional. Desde que tal vez no tiene dinero para concretar algún encuentro, como tampoco puede proyectar un futuro juntos, hay que ver cuál es su situación. Entonces, básicamente, se siente desbordado y le da un cierre a la historia. Obviamente que si sos tajante con él, como hay 3 años más por delante y lo empezás a ignorar, él nuevamente va a ir avanzando hacia tu persona y si lo ignoras, nuevamente vas a despertar el interés. Pero de nada va a servir tener una persona que después, llegado el caso, no puede hacerse cargo de la realidad en la cual te encontrás por sus propias limitaciones o por lo que sea. O sea, básicamente, la pregunta es, ¿la persona tiene la capacidad de dar o no? No. Esa es la respuesta. La persona, ante la posibilidad de poder blanquear la situación, que de hecho lo hiciste, y poder avanzar y poder concretar, se sintió refrenado, se sintió limitado, se sintió angustiado y buscó de alguna forma darle el cierre menos feliz para tu persona. Entonces te das cuenta que no era el camino correcto o la persona indicada o la persona que va a poder hacerse cargo de tu problemática a nivel emocional. Siempre hay un vacío estructural a través del cual vamos intentando llenar y él no va a ser la persona indicada. Obviamente el histeriqueo o el jueguito o toda esa situación previa sí lo pudo hacer bien, pero llegado el caso se quedó a mitad de camino. Lo mejor es que lo olvides, que saltes a otra historia. La próxima no va a ser tan extensa. La energía se va sintetizando, se va manejando de una manera más inteligente. Y evidentemente fue como un resabio de un cierto grado de inmadurez en el cual vivenciaron ambos una historia más de adolescentes. Siempre va quedando determinadas partes inconclusas que las vamos proyectando en el presente. Básicamente a través de esta historia también descubrís dónde te encontrás parada. Él también te sirvió como descarga, no es todo negativo,
pero tampoco fue lo positivo que esperabas.